Buenos días. Un día más para reavivarnos con la palabra del Señor. El día de ayer leíamos que Aarón y sus hijos ofrecieron holocausto. Y en aceptación descendió fuego y consumió todo el holocausto. El Señor, a pesar de ser pecadores, nos acepta. Pero la pregunta que tenemos que hacernos muchas veces es: ¿nosotros nos aceptamos como siervos de Dios? El capítulo de hoy, el número 10 de Levítico, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que Él nunca les había mandado. Recordemos que el Señor pidió que ese fuego que estaba sobre el altar del holocausto no debía apagarse nunca. Las brasas debían estar encendidas, por eso cada mañana el sacerdote estaba indicado a poner leña sobre aquel altar. Pero estos dos hijos de Aarón tomaron un fuego que no era el del altar del sacrificio. Y dice el versículo 2, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. El mismo fuego que los había aceptado, ahora los estaba consumiendo y eliminando. ¿Por qué sucedió esto? El versículo 8 dice, entonces el Señor habló a Aarón y le dijo, ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 376, dice, nunca hubieran cometido Nadab y Abiú su fatal pecado si antes no se hubiesen intoxicado parcialmente bebiendo mucho vino. Estos caballeros habían estado alcoholizados en ese momento que tomaron aquella fatal decisión. Luego dijo Moisés a Aarón, dice el versículo 3, esto es lo que el Señor afirmó cuando dijo, en los que a mí se acercan me satisfaceré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aquel hombre que un día a su propio hermano le dijo que botando todas las joyas que el pueblo le dio de oro al fuego salió aquel becerro, había aprendido y ahora estaba completamente en silencio. Dice que Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y pidió que ellos saquen de las túnicas el cadáver de estos dos hijos de Aarón. Recordemos que no podían contaminarse tocando muertos. El verso 6 dice que Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, los dos que le quedaban, Eleazar e Itamar, no descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí podrán lamentarse por el fuego que ha descendido del cielo. Estos sacerdotes eran los que tomaban el lugar o simbolizaban el lugar de Dios. Ellos no podían mezclarse con la muerte. Por eso el luto para ellos, en ese momento que estaban oficiando, no estaba permitido. Versículo 12. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y coman sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Y sigue diciéndoles y dándoles la orden de la ofrenda que estaba en ese momento participando, que era la ofrenda por la paz. Pero en el versículo 16 nos dice, entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, pero se encontró con que ya había sido quemado. Enojado contra Eleazar y Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, dijo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa,
y Él os la dio para llevar el pecado de la comunidad, para que sean reconciliados delante del Señor. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, por lo que vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Recordemos que habían dos sacrificios que debían quemarse completamente. El uno era el sacrificio por el pecado y el otro el sacrificio de expiación. Estos dos jóvenes ofrecieron el becerro, pero nunca hubo nadie que lleve la sangre hacia adentro al lugar santo. Y quien debía hacerlo era Aarón. Como no se llevó la sangre hacia el lugar santo, entonces este sacrificio se había convertido en un sacrificio de paz, por lo cual los jóvenes debían comer de aquel animal, pero ya lo habían quemado completamente. Entonces, verso 18, dice: Aarón respondió a Moisés: mira, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Si yo hubiera comido hoy del sacrificio, ¿sería esto grato al Señor? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. El mismo libro, Patriarcas y Profetas, en la página 374, dice que en su juventud Nadab y Abiú no habían sido educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre y su falta de firmeza en lo recto le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos, les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. Tenían o estaban llenos de malos hábitos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requerimientos de Dios. La equivocada indulgencia de Aarón respecto a sus hijos preparó a estos para que fueran objeto de los juicios divinos. Aarón sabía que él, como padre, había tenido parte de la culpa de lo que sucedió a sus dos hijos. Querido amigo, hoy nos lleva esto también a meditar. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo están las cosas santas? ¿Estamos mezclando lo santo con lo profano? ¿Nuestra vida está completamente entregada al Señor? ¿Y la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, qué? Te invito a que medites en esto y pongas todo tu hogar en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga.